están? Bienvenidos a un nuevo debate en CNN Chile. Esto no ha terminado, como hay segunda vuelta, continúan los debates en CNN. Queremos en esta segunda vuelta volver a poner temas relevantes en el tapete hoy día, temas valóricos, temas que tienen que ver con la religión específicamente, religión y política. ¿Qué relación hay? Así es, como todos los lunes estamos en el debate religión y política y tenemos un panel de invitados muy interesante para debatir sobre este tema. Sofía Wulf, directora ejecutiva de Voces Católicas, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Emiliano Soto, obispo evangélico, bienvenido a CNN Chile a este debate. Muchas gracias por la invitación. José Manuel León, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, perteneciente a la masonería, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y Alfred Cooper, capellán evangélico de la Moneda Anglicano, bienvenido. Súper, muchas gracias. Partamos en primer lugar por darle un poco de contexto a lo que ha ocurrido. Este fin de semana hubo declaraciones controvertidas de la candidata presidencial Evelyn Matei, que de alguna manera reactivaron el tema de cuál es el rol de la religión en la política, en una campaña electoral y en el gobierno. Veamos una nota que preparó Flavia Cordera al respecto y volvemos con el debate. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande en lo que va a pasar el 15 de diciembre. Si el día de mañana tenemos un país absolutamente laico, no lloren cuando no han tratado de parar este movimiento cuando podían hacerlo mediante su voto. Así, en un templo evangélico, la candidata de la Alianza puso los temas valóricos en la agenda de la segunda vuelta. Enfatizó que existen diferencias entre ella y Michelle Bachelet en temas como el aborto y el matrimonio homosexual. Nos sentimos representados, personas que tenemos ideas más liberales, personas conservadoras también se sienten representadas y creemos que lo importante es que el Chile real es muy diverso. Acá hay una diferencia sustantiva entre Evelyn Matei y la candidata de la izquierda. Se van a sostener, pero claramente Evelyn Matei va a gobernar para todos los chilenos, sean creyentes o no. En el programa de la nueva mayoría se contempla un debate abierto sobre el matrimonio igualitario y se propone la despenalización del aborto en caso de peligro de vida de la madre, violación o inviabilidad del feto. No se va a hacer nada que vaya en contra de lo que la Biblia nos señala. Pero una elección presidencial no se trata de estar en contra o a favor de la Biblia. Nadie está en contra de la Biblia. Evelyn Matei, senadora, no hace ni 2 años, presentó un proyecto en favor del aborto. ¿Ya? Hoy día piensa distinto, hoy día le conviene pensar distinto. Lo que tiene Evelyn Matei es una profunda soledad. Desde el mundo de la fe ya se han pronunciado sobre los llamados temas valóricos. El juicio le corresponde al juez supremo, pero naturalmente ese juicio uno está llamado a darlo también en conciencia, con una conciencia claramente iluminada. Aunque este lunes hubo un cambio en el énfasis. Lo que a nosotros nos interesa es que el proyecto de Chile sea de verdad un proyecto de Chile. Una de las tareas fundamentales que nosotros tenemos es la de aportar al país para que el bien común justamente llegue a ser lo más común posible para todos. Los que defienden la vida, los que defienden el matrimonio constituido entre un hombre y una mujer, esos candidatos estarán cerca de nosotros. Esperamos participar en ese debate y dar a conocer también nuestro pensamiento. Ambas candidatas se han reunido en más de una oportunidad con el mundo evangélico, pero a 20 días de las elecciones, las presidenciables buscan conquistar a los diversos sectores sociales. Flavia Cordella, CNN Chile. Estaba presentado el tema y lo primero que quiero preguntarles, ¿no se supone que Chile es efectivamente un país laico desde que se separa el Estado de la Iglesia Católica? ¿Ven ustedes el peligro de que deje de ser laico o no lo es? A ver, ¿en qué estamos? Se malentiende este tema. Hay, gracias a Dios, separación de Iglesia-Estado. Eso significa que la Iglesia ya no controla el Estado. Pero en un país como Chile, donde 80% son creyentes o católicos y evangélicos, no sorprende que estos temas estén muy en la mesa, ¿no es verdad? Entonces, el Estado laico da el derecho a todo el mundo de creer lo que quiere creer. Pero a veces en el Estado laico se expresan opiniones de personas que en una democracia dicen esto es lo que creemos. Y creo que un poco lo que Evelyn Matei hizo ayer era expresar sus convicciones, de lo que veo, yo no estaba ahí. Porque ella dice que después no se quejen los que no pararon en el fondo este otro proyecto. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Qué es lo que estaría en riesgo? Creo que ella, en un contexto evangélico, allí, y ella tiene esta particularidad de ser
católica, pero de raíces luteranas. Entonces en ella se junta todo este 80% de Chile. Y creo que lo que está diciendo ahí es, como en otras latitudes, Europa, Estados Unidos, incluso, que eran países que se conocían como cristianos, hoy, al avanzar muchas de estas leyes que dentro del Estado laicista no son necesariamente más apropiados o no, es un parte de un debate público, pero yo creo que lo que ella dice, en ese caso, este es el momento de expresar su cristianismo, 80%. Digan ahora. José Manuel, ¿hay algún riesgo? Porque se ha planteado así, como que hay un riesgo de que, por ejemplo, en una nueva constitución pudiera establecerse un grado de laicismo mayor y que eso pudiera llevar a perder algunas atribuciones de la Iglesia. Evelyn Matei hablaba, por ejemplo, de, ojo, que van a cerrar los templos evangélicos para convertirlos en museos por ruidos molestos, por ejemplo, y lo vinculaba con este tema. ¿Existe efectivamente esa posibilidad, ese riesgo? Mira, lo que pasa es que yo creo que aquí hay un tema que es básico en términos de que se malinterpreta el término laico. Ya, aquí el laicismo o la laicidad en general implica simplemente que en la política, que es una actividad netamente racional, nosotros optamos por dejar al lado, un poco fuera, lo que es la religiosidad, porque la religiosidad es un absoluto. Tú crees en algo y eso es un absoluto y no lo puedes transar. Y eso es algo sumamente válido. Pero en política eso es arena de otro costal. Uno tiene que necesariamente negociar. Por lo tanto, cuando uno plantea argumentos divinos, digamos, uno entra en esta lógica absoluta. Ahora, respecto a tu pregunta específica, a mí me causa cierta preocupación estos argumentos, porque son los mismos que nosotros escuchamos a fines del siglo XIX, siglo XVIII. Cuando se discutió la primera separación de la Iglesia y el Estado en 1925, nosotros escuchamos exactamente el mismo argumento. Y no solamente respecto de la laicización del Estado, sino que también de la presencia de grupos evangélicos. O sea, en este caso se estaría dando vuelta a la tortilla, digamos, en términos de comunicacionales, si tú quieres, porque a los que se les prohibía, y de hecho yo recuerdo en algún momento que se discutía respecto a si las campanadas que daban las iglesias luteranas para llamar a servicio violaban la Constitución. Sofía, ¿tú ves algún riesgo en alguno de los proyectos políticos en que se atacara de alguna manera la expresión de la religiosidad, específicamente Michelle Bachelet, porque son esos los dos proyectos que están confrontando? Esa es la acusación. Sí, mira, más que riesgo, yo lo que veo, y por lo cual agradezco que debatamos esto abiertamente entre nosotros cuatro por lo menos, que representamos a distintos ámbitos del mundo de la creencia, encuentro muy bueno y sano que en un país quienes creemos en algo trascendente no quedemos aparte. Creo que es bueno entender para quienes creemos, que el padre decía, o sea, el pastor decía que en el fondo era como el 80% del país que creía en algo. Bueno, entonces tenemos que preocuparnos de ese sentido de trascendencia, y que si es que creemos en algo más allá y que el hombre tiene un motivo por el cual estar en esta tierra, bueno, eso esté de alguna manera representado, ¿te fijas? En el modelo de sociedad que todos los creyentes en algo vamos a tener. ¿Y el de Michelle Bachelet representa ese modelo de sociedad o no? Es que más que represente un modelo de sociedad o no, lo que están tratando de ver, o quienes estamos mirando estos programas, tratamos de saber, es que efectivamente se plantea el hecho de que la fe termine siendo aplicable o vivible solo en un ámbito privado. Y ese es como el temor que puede haber. ¿Te fijas? Que tú solo puedes expresar tu fe en un ámbito privado. ¿Comparte ese temor de que pueda ocurrir algo así, o de que hay una exageración en la laicidad del Estado? No, yo creo que aquí hay interpretaciones equivocadas, tanto del concepto de Estado como del concepto de lo que significa un Estado laico. Y específicamente yo quisiera plantear el hecho de que, sin duda, la Iglesia Católica ha tenido toda una influencia sobre el Estado. Y de esa manera, todas las instituciones del Estado, de alguna manera, han sido permeadas por la religión. Tenemos todas las instituciones de las Fuerzas Armadas teniendo vírgenes, la Virgen del Carmen, la patrona de Chile. Tenemos todas las instituciones del Estado con vírgenes. Tenemos hace un tiempo, poco atrás, la señora Jimena Osandón llevando una virgen al jardín de la Junji. ¿Eso debería acabarse? Eso, digamos, no corresponde porque atenta contra el resto de las otras religiones. Sofía, ¿qué opinas al respecto? No, ahí yo me preguntaría... A ver, yo me imagino que en un país con una mayoría católica no creo que sea el Estado el que haya impuesto o la Iglesia que se haya metido al Estado. Es que en el Estado trabaja mucha gente que debe ser católica o que tiene raíces católicas.
Pero sí, yo creo efectivamente que tiene que haber libertad y que la gente tiene que sentirse absolutamente libre de poder expresar su religión o su creencia en los distintos ámbitos. Que esté la Virgen o que no esté la Virgen, a mí no me gustaría tener que decirle a nadie que tiene que sacar, por ejemplo, en el caso del burka, cuando las mujeres, por lo menos en Francia, no pueden llevar el burka puesto, porque son musulmanas, pero no pueden tener ninguna expresión exterior de su fe, o no pueden llevar una cruz colgada en el pecho. A mí eso me preocupa, ¿te fijas? Eso se puede trabajar, pero yo creo que eso se puede trabajar, pero creo que no es... Lo que opinan es que estén todos los símbolos religiosos o que no esté ninguno. Es que no, la libertad verdadera. Es como que... Por ejemplo, tengo una nota divertida en la Capilla de la Moneda, porque en este momento, claro, es mes de María. Pero el presidente a mí me dijo, yo quiero que esa capilla sea para todos, en buen gesto democrático. Por lo tanto, mis evangélicos, ¿no?, cuando llega el culto nuestro mañana, mueven la virgencita para un lado, tremenda virgen que hay aquí, y después la vuelven a poner en su lugar para que el culto católico sea. Esas cosas se pueden trabajar. Yo creo que no se puede dejar, o sea, pensar de que el hecho de que el hombre crea en algo le haga un daño a la sociedad. O sea, al contrario, yo creo que toda la iglesia estamos de acuerdo en que es muy importante y es bueno para el hombre, para su crecimiento. Es bueno que hayan signos religiosos en entidades estatales. Por ejemplo, en Francia se sacaron no solo las entidades estatales, sino que también de los colegios, tras una larga discusión. Incluso después avanzó a que ni las personas que asistieron a esos colegios llevaran signos de su fe. La experiencia francesa en términos de lo que es la laicidad es particular en Europa en general. O sea, no es posible comparar lo que pasó en Europa con lo que pasa en Chile. Ahí hay un tema de que se asoció el conservadurismo católico a las monarquías fueron derrotadas y ya es un cuento completamente distinto. Acá el catolicismo se volvió republicano en un momento dado cuando se funda la República. Ahora, toda esa discusión, la verdad es que hoy día tiene poco sentido puesta en el contexto en que lo estamos viendo, porque a mí me llama la atención de que nuevamente estemos discutiendo algo que nosotros supuestamente habíamos resuelto hace muchos años atrás. Hay prácticas que tienen que ver con religiosidades, tal cual como señala aquí el pastor, pero que se pueden solucionar. En este caso tienen un espacio específico donde si se va a realizar un culto se corre, digamos, la Virgen o el símbolo particular y puede haber una convivencia perfecta. Eso en general es lo que aspira el Estado laico real, digamos, de que todas las personas puedan tener efectivamente una vivencia de sus creencias sin que sean impuestas otras. Pero también no podemos olvidar, o tampoco podemos olvidar, a aquel que no cree. Y ahí es donde se nos empieza a producir el problema, porque empezamos a confundir lo que es el Estado ateo, que me parece que fue la primera intención que tuvo la candidata Matei al hablar del Estado laico, y se puso a hablar de un cuento o de una posibilidad entre elegir entre el bien y el mal, cosa que a mí me parece llevar la discusión política a algo que no corresponde. Aquí me parece que el argumento religioso, que es el que está utilizando la candidata Evelyn Matei, no sé si por consejo de algún asesor en particular, no sé si está teniendo alguna estrategia en particular, eso tendrá que responderlo ella, pero a mí me llama mucho la atención de que estemos tratando de llevarlo a esa área y no discutir los programas. Soto, ¿tienen algún rol los líderes religiosos en momentos de campaña? En momentos de, por ejemplo, llamar a votar por candidatos, en guiar un poco a sus feligreses? Tiene un rol orientador, en base, lógicamente, a los principios y valores que profesan, poder orientar a la congregación y decirle cuáles son nuestros, precisamente lo que pensamos, nuestra filosofía de vida y de qué manera podemos plantear eso a la feligresía. ¿Y eso debe llevar a decir, por ejemplo, tal candidato representa mejor nuestros valores? Definitivamente yo creo que hay un respeto a la libertad de conciencia, a la libertad de decisión de cada persona. Y si bien es cierto, están los principios y los valores en similar posición y condición al interior de cada persona, pero la persona decide en particular por quién definitivamente vota. Yo quería aportar un concepto que me parece también, de alguna manera, tal vez de una mirada de una persona que es católica, pero nosotros fueron nuestros hermanos quienes han cargado y han sido obligados a cargar la Virgen del Carmen al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces nos parece que es importante corregir lo que significa un Estado laico, porque de alguna manera tenemos toda la influencia y lógicamente aquí el capellán ha tenido todo un trabajo al interior
de la moneda, con la diversidad de religiones que puedan existir. ¿El ejército no respeta esta laicidad del Estado hoy en Chile? A nuestros funcionarios, a nuestros hermanos que funcionan dentro de la iglesia evangélica, que son evangélicos, muchas veces no son respetados, inclusive son obligados a ir a misa y a comulgar. Entonces eso nos parece preocupante. ¿En todas las ramas de las Fuerzas Armadas? En todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces eso nos parece preocupante. ¿Y en Carabineros es distinta la situación? En Carabineros en forma similar, pero lo que pasa es que sí hay un contingente mayor de evangélicos dentro de Carabineros que ha tenido una posibilidad de desarrollar asistencia espiritual religiosa evangélica con mayor fuerza. De resistencia espiritual. El tema es de poder dar la posibilidad, como bien ha explicado José Manuel, en este respeto de un Estado laico a la diversidad de las religiones y en similar condición. Es que, Emiliano, a mí, yo encuentro importante lo que tú planteas de las Fuerzas Armadas. No puede ser que se sientan obligados, ¿no? Y sobre todo, muy raro el hecho de que los obliguen a comulgar. Yo nunca he visto a alguien en que lo obliguen a comulgar, porque el sacramento para los católicos es algo sagrado y totalmente libre y de conciencia, y a nadie lo llevan de la mano y lo obligan a recibir lo que nosotros creemos que es recibir a Cristo, ¿no? Pero sí encuentro que es súper valorable el hecho del decreto 973 de la educación, ¿no? Del Ministerio de Educación, que permite, y eso es muy bueno que ustedes como evangélicos lo hagan valer, que permite en todos los colegios de Chile municipales y subvencionados, cuando hay una persona que participe de ese colegio que quiere recibir formación religiosa de su credo, lo puede pedir y lo puede exigir. Y eso es parte de la libertad que hoy tenemos y que hoy vivimos, ¿no? Pero nos encontramos nosotros con la actitud de muchos alcaldes católicos, que en definitiva lo que apuntan es que no tenemos recursos para los profesores evangélicos. Entonces, de alguna manera, igualmente se nos coarta la posibilidad de poder desarrollar. Porque por ley lo tienen que poder dar. Se dan en colegios católicos o confesional. La verdad que también hay una tendencia de que por el decreto de educacional, digamos, los colegios que se declaran no confesionales tienen que entregar precisamente los cursos a cada uno de las distintas creencias. Y el problema es que eso genera de que los colegios, algunos, optan simplemente por declararse de una sola confusión, simplemente para no ofrecer la variedad de cursos, porque les sale más variedad de una sola confusión. A mí se me enreda el tema. Lo que pasa es que entonces, por una cuestión económica, hay colegios confesionales simplemente porque en el papel. ¿Te fijas? Yo creo que es importantísimo este punto, y probablemente, como digo, dentro de ese contexto evangélico, que quizás ella expresando convicciones, quien no tiene derecho a expresar sus convicciones personales, sí hay algo que preocupa mucho a creyentes en este país, que al igual, estoy totalmente de acuerdo con José Manuel, gracias a Dios, digo de nuevo, hay libre expresión en Chile para todos. Yo mismo fui ateo en mi momento, y yo me había sentido muy incómodo si me imponían la religión. Los conquistadores impusieron religión en este lugar. Hoy los cristianos, como cualquiera, debemos persuadir. Alguien me habló de Jesucristo, cómo murió en la cruz. Perdón, usted iba al tema del riesgo. Bueno, el riesgo, gracias, el riesgo es que se imponga desde el laicismo la educación estatal que no permita nada, como pasa en Europa y en muchos lugares, que margina la fe ilegalmente e inapropiadamente para un país que 80% son creyentes. Por lo tanto, yo creo que hay expresiones ahí obvias, apasionadas, ¿no es cierto?, de los evangélicos especialmente, y Emiliano, mi colega, ha sido uno de los paladines evangélicos para ganar muchos derechos, de decir, a ver, cuidado, nosotros insistimos que en el mundo democrático, republicano, somos parte de esta nación y queremos pensar, como bien decía mi hermana, que sí la fe es válida. Y después de todo, a ver, o hay un Dios o no hay un Dios. Cualquiera de las dos posiciones terminará siendo media absolutista, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener, como bien dice José Manuel, lo describió muy bien, un Estado laico es una plataforma donde todos valen y todos pueden conversar. Una pregunta para que pudiéramos hacer rápido el punto de vista de todos. El ser creyente o no para un candidato presidencial, ¿es algo que debiera importarle al votante al momento de ejercer el sufragio? ¿Qué crees tú? Yo creo que es importante en cuanto a ti te dice cuáles son sus convicciones. ¿Lo hace mejor persona? ¿Creer o no creer? Esa es la pregunta. Yo creo que
o sea, depende de quién quiera votar por quién. O sea, para un creyente yo creo que es valorable, porque en el fondo uno puede ir contrastando qué valores hay detrás de cada persona. Ahora, si no es creyente, existe, para nosotros creemos que existe la moral natural también. O sea, no es una cosa que lo que realmente nos tiene que preocupar es que esa persona esté preocupada del bien común y de dar las libertades. Bueno, y que tenga dedos para el piano para gobernar. Obvio, eso es obvio. La cuestión respecto a la creencia yo creo que es un plano secundario absolutamente en términos de la discusión de cuál es el mejor candidato presidencial. No debería considerarlo. No debería estar, bajo mi punto de vista muy personal, no debería estar considerado en esta etapa simplemente porque hay otros problemas mucho más importantes que me parece que deben ser discutidos de los programas. Hay temas que tienen que ver con tributos, hay temas que ver con el tema de la educación, que es mucho más que se puede incorporar el tema de... Pero en cuanto a la personalidad de los candidatos, también es un factor a considerar. Alfred, ¿es importante que un creyente vote por un creyente o no debería ser un factor en su decisión? Mira, lo más importante es que sea apta para gobernar. Estamos hablando en femenino hoy día, ¿no es verdad? Claro. Y las dos son muy aptas para gobernar. Y ahí entran factores de preferencia personal. Yo personalmente sí quiero que mi presidenta sea una persona creyente, porque es mi opción personal. Porque se interpreta... De las dos candidatas hay una que es creyente y una que no. No, estoy seguro, Michelle. Yo le he dicho a Michelle, que la quiero mucho, le he dicho, usted es creyente sin saberlo, Michelle. Porque es una buena... Sin embargo, a mí me gusta, y le digo eso a todos mis agnósticos y ateos que yo encontré a Jesús, también les digo, es posible. Tú eres anglicano sin saberlo. Claro, pero lo que pasa es que, déjame decirte, Calvino, para agregar una nota de interés, él intentó hacer un parlamento de puros cristianos y le fue pésimo. No fueron realmente un parlamento, hablando en términos chilenos, en Ginebra ese tiempo era otro esquema. Entonces, él finalmente tuvo que buscar primero personas que tenían aptitudes de gobernar y después que fueran también creyentes. Ahora, para mí, personalmente, el que tenga los dos elementos favorece muchísimo a ese candidato. ¿Por qué? Porque sé que va a estar en estos temas valóricos, que son solo algunos de los temas importantes, que una Matei habla, obviamente, una Bachelet habla, y yo sé que son para cristianos muy importantes. Soto, ¿es importante para un creyente al momento de votar que el candidato sea creyente o no? ¿Es un factor a considerar? Sin duda es parte de la integralidad del ser humano el hecho de por quién cree, el valor de en qué está creyendo. Pero también hay que considerar, yo creo, el entorno de la sociedad en la cual uno está viviendo. Y creo que a veces estratégicamente conviene elegir a un no creyente por sobre un creyente. Porque en este caso los evangélicos, como hemos sido discriminados históricamente y hemos perdido muchos derechos, a lo mejor un no creyente que es neutral en lo religioso probablemente tenga conveniencias con respecto a su voto. Por ejemplo, en el año 99 Lagos y Lavín, usted hizo esa reflexión, de que era mejor votar por Lagos y no por un católico grupo, digamos, ultra dentro de la Iglesia Católica, que en un momento dado no permiten el desarrollo de otros segmentos religiosos. ¿En esta elección usted considera que es más conveniente estratégicamente votar por Michelle Bachelet? No, yo lo que creo de que también hay que considerar que a veces el creyente instrumentaliza la fe, instrumentaliza el concepto de Dios. ¿Lo está haciendo Evelyn Matei, sí o no? En algunos casos, yo creo que no tan solamente ella, una diversidad de personajes públicos, políticos, han utilizado el nombre de Dios y han instrumentalizado la fe. Porque ahora estamos hablando de las dos candidatas que claro, hay. ¿Ella lo está haciendo, dice usted? Entonces, de alguna manera, lo que a mí me preocupa, Mónica, el hecho de poder pararse en un púlpito, en un altar evangélico y hacer un par de declaraciones políticas en un entorno religioso. Eso es lo preocupante. Porque al final se utiliza el altar, que para nosotros es sagrado, para entregar un mensaje político. Ahora, a veces las notas que se toman, solo ver una parte. Yo no estuve, pero hablé con personas que estaban presentes. Y obviamente los evangélicos no lo vieron más que como una expresión de su convicción. Algunos, porque aquí... Bueno, lo que estaban presentes, digo yo, ¿ya? Y yo, bueno, conociendo a Evelyn, que la he conocido en cercano momento, estamos claros en eso, digamos. O sea, dijo lo que dijo, o sea, estamos claros en eso, porque esto no es una cita de un diario, escuchamos sus palabras. Dijo lo que dijo, pero yo creo que, oye, ha dicho, no hay nada nuevo, todo lo dijo antes. Oye, pero a usted eso no le parece instrumentalización, y a usted eso sí le parece una instrumentalización. Yo creo que es una expresión válida de su fe. El hecho de poder decir, con respecto, en algunos casos, como que se va a eliminar la Biblia, eso me parece tremendamente preocupante, porque estamos definitivamente con una constitución política sobre nuestra nación donde la libertad de culto está expresada, donde se apunta, en el caso nuestro, a una igualdad religiosa. Entonces me parece contraproducente dos conceptos, o sea, eliminar la Biblia
o por otro lado estamos dando garantía a los temas religiosos. Lo que me parece es que tampoco podemos desestimar de que estas dos candidatas gobiernan acompañadas, ¿no? Y no gobiernan solas. Y su compañía también te habla de mucha diversidad, porque en los dos lados hay de todo, y gente que cree en una cosa y gente que cree en otra. Entonces también, al momento de analizar, por lo menos yo, cuando tenga que decidir por quién votar, yo miro con quién está acompañada y veo también si es que ellos me representan o no, cómo va a ser ese gobierno, qué es lo que dice su programa. Bien decía José Manuel también del tema de que hay muchos temas dentro de los programas de gobierno. A nosotros, quizás por el tema valórico es lo que más nos interesa, pero bueno, eso, ¿no? No olvidar. En esta segunda vuelta, ¿quién se interpreta? El voto es privado. Perdón, no, en este caso no puedo manifestarlo tan públicamente, digo que representa una institución distinta. Pero yo creo que está más o menos claro. Es que no es decir por quién voto, por quién no voto. Yo creo que el ejercicio que uno está... Las dos candidatas personalmente, las dos son encantadoras, pero la Evelyn que conocí, me cae muy bien. Yo voy a decir una cosa, no solo eso, es que yo creo que es súper injusto que por unas notas, solo por ponerla como que está proponiendo un Chile fundamentalista, es que conocen a Evelyn, sabe que eso es tontería. Ella es muy sensible en los varios sectores, los sectores homosexuales, entonces ella ha conversado. Ahora, de que tenga una postura es hoy delicado, importante, porque es parte de este debate que estamos recién conversando. ¿Por qué no se pueden hablar estas cosas sin un bullying de todo el sector y como que no se pueden conversar? Tenemos que poder hablar cosas tan importantes como, oye, los derechos humanos del feto. Yo vi una desastrosa Lo que pasa es que hay una discusión vamos a una pausa, porque uno de los temas que tenemos que conversar, el tema del aborto, es uno de los temas que vamos a conversar después de esta pausa en este debate sobre política y religión en CNN Chile. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en CNN Chile con este debate sobre religión y política. Les quiero citar una de las frases que escuchábamos de Evelyn Matei para abrir el debate, ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. No se va a hacer nada en este gobierno que vaya en contra de la Biblia. ¿Es una frase correcta en un candidato presidencial? Sofía. Ella está en libertad de decirlo, correcta o incorrecta. Yo creo que un poco el contexto donde lo dice, ¿no? Ella lo plantea en un ámbito en que está hablando al mundo evangélico, que yo creo que sentió la confianza de poder decirlo y plantearlo de esa forma, y de garantizarles de que lo que dice la Biblia, que para el mundo evangélico católico es ley, iba a quedar resguardado. Eso es lo que a mí me... ¿José Manuel? A mí me cayó pésimo la frase. Y por una razón muy simple, porque a mí me evidencia, digamos, el intento de conectar con un mundo que parece que incluso a veces no conoce. Porque cuando dice, no voy a dejar que esta frase, digamos, de la Biblia, nada contra la Biblia, se me atraviesa, ¿qué? ¿Va a cerrarse AgroSuper? ¿Va a dejar de vender cerdos en este país? Está prohibido. Tú no puedes comer cerdo. Eso es lo que va a prohibir. Vamos a tener que dejar de... Pero es parte de la Biblia. Pero es parte de la Biblia. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. Y finalmente, porque el tema es, ¿qué pasa con la libertad de elegir del individuo? Si esa es la cuestión. Sí. ¿Hasta qué punto el Estado o una creencia determinada puede imponerse por sobre cualquier otra cosa? Entonces, cuando una candidata dice, no voy a permitir que ocurra nada que está fuera de la Biblia o que vaya contra la Biblia, bueno, aquellos que no creemos en la Biblia, ¿qué pasa? ¿Yo por qué tengo que regularme por ese tipo de vida? Sí. Bueno, yo creo que ella de alguna manera trata de poder congraciarse con el mundo evangélico, tratando de poder colocar que la Biblia, digamos, sea predicar o por último no va a ser avasallada. Yo creo que hasta el día de hoy ningún presidente, ningún candidato ha avasallado los conceptos bíblicos. Ahora tampoco estamos amenazados en eso. Si en realidad yo creo que aquí lógicamente hay una utilización de un mensaje hacia un sector religioso que somos los evangélicos, pero hay gente evangélica que piensa muy bien los temas. Entonces, dentro de la agrupación de gente, a veces se tiran frases como para poder marcar una preferencia, pero no en realidad lo que en un momento dado se va a hacer a futuro. Por otro lado, pudiera verse lo mismo que mi colega acá está expresando,
como una manera de afirmar convicciones compartidas. Eso es lo que estaba haciendo en ese contexto. Yo no escuchaba a Evelyn en un programa de televisión decir, yo voy a imponer la Biblia en Chile. Eso es ridículo pensar una cosa así. No, obvio, pero es importante decirlo, no. Pero suena así, tiene todo el derecho y correcto, es decir, explicar, corregir este tema. No es que está diciendo, ella se está allí, está haciendo contacto, como bien dijeron, pero porque hay temas de suma importancia que con esa frase lo comunica al mundo evangélico. De inmediato al debate de alguno de ellos. El tema del aborto, quiero saber sus posturas de cada uno de ustedes y si ellos le hace definitivo para ustedes la decisión o debiera ser a los que representan cada uno de ustedes importante al momento de votar finalmente la postura de una y otra candidata. Evelyn Matei, que en el pasado presentó un proyecto de aborto terapéutico, está ahora en contra, y Michelle Bachelet, que antes no lo presentó, ahora presenta un proyecto de aborto terapéutico y además en caso de violación. A mí lo que me parece muy bien es que se plantee la idea de despenalizar, de quitar, perdón, de quitarle el... Sí, despenalizar... No, perdón, pero lo que quiero decir es que dejen de castigar a la mujer que ha abortado, ¿no? O sea, la mujer que cometió un aborto, despenalizarlo, ¿ya? Entonces, despenalizar, claro, efectivamente. Despenalizar el aborto lo encuentro positivo. ¿Para la mujer, pero también para el médico que realiza el aborto? No, para el médico que realiza el aborto no. ¿Para él debería ser delito? Sí, porque atenta contra la vida. ¿Cómo lo hace? Sí, pero la mujer que cometió el aborto, creo yo, que es una mujer que ha sufrido tanto que ponerle un doble castigo quizá en ese momento puede ser, bueno, esto es materia como bien opinable, pero en el fondo yo creo lo encuentro positivo, ¿no? Lo que para el mundo católico no es aceptable es que se apruebe el aborto como una práctica habitual, el mal llamado aborto terapéutico, porque finalmente todos nos hemos dado cuenta de que esto no está bien llamado. El aborto terapéutico como tal se aplica en Chile hace siempre, en donde se protege la vida de la madre y bueno, y si es que hay una interrupción del embarazo no querida por salvarle la vida a la madre, bueno, eso no se castiga, digamos. Mira, personalmente, y eso tengo que resaltarlo mucho, yo soy partidario del aborto libre. No me complica, digamos, el tema, pero sí entiendo que haya gente que no lo quiera así. Ahora, bajo mi concepto, el mínimo común denominador en este tema pasa porque aquella persona que no comparte el tema del aborto, considera que es un pecado, considera que es algo negativo, etcétera, simplemente no lo va a hacer, porque yo no me imagino que a alguien le van a poner una pistola en la cabeza, le van a decir, tú abortas hoy día, etcétera. No es un tema que me parece a mí, pero sí que se persiga a las madres que, por una situación súper compleja, por salvar su propia vida, se les obligue, digamos, a arriesgarla finalmente, o se les castiga con cárcel. Y al médico también. El médico también tiene que a veces, en ocasiones, elegir entre la vida del feto o de la madre, y se ve en un dilema que no es de fácil solución. Algunos lo resolverán para algún lado, otros lo resolverán para el otro, pero finalmente a mí el juicio debe recaer en el individuo, con toda la responsabilidad que ello implica. Y yo, en mi conciencia, profundamente analizado, elijo esta opción, pero no me implica necesariamente que me obligue a hacer otra. No puede ser melodramático en este caso, pero es tan serio que tenemos que pensarlo bien. Los derechos humanos de supervivencia, ¿dónde comienzan? ¿A las 3 semanas? Es un tema importante. Incluso el presidente de Uruguay, creo que era Monsanto También, él no era creyente, pero dijo, si le quitamos los derechos humanos al feto, entonces tampoco se los podemos garantizar al adulto. O sea, él vio la lógica de eso. Así que yo estoy totalmente en desacuerdo de que da igual. En Estados Unidos se pasó la ley de aborto terapéutico. Bien. Y ahora, 100 millones de abortos después, en Estados Unidos, solo 3% de esos son lo que originalmente se llamaba aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque luego vienen razones y se entiende. La mujer es inviable. ¿Perdón? Cuando el feto es inviable, bueno, un feto no encefálico, por ejemplo, un feto que se sabe a ciencia cierta que no va a sobrevivir, ¿cree usted que debiera penalizarse la madre que aborta? Beethoven era un feto inviable, pero nació.
era de familia, entiendo. Anencefálico, por ejemplo. Un feto anencefálico yo he no escuchado, puede vivir. sí, entiendo el dolor, pero te digo una cosa, yo he conocido a padres como pastores, nosotros vivimos esto en la carne con la gente, y han tenido este guaguita 3, 4 días, y dicen, fue lo más maravilloso del mundo darle su día, estar con él, darle significancia, como Madre Teresa que le daba significancia a la gente que moría en las calles. ¿Qué eres? ¿Es basura a mano para la gente? No, para ella no. Cada individuo, hasta que muere, tiene infinito valor ante Dios. Ahora, por eso, la visión divina sobre estos temas es sumamente importante. Cada mendigo tiene un infinito valor ante Dios, como algunos de los curas que se meten a estos lugares más pobres. ¿Por qué? Alfred, pero no es solo la visión divina, o sea, es el modelo de sociedad que queremos construir. Queremos construir un modelo de sociedad que favorezca la vida y que acompañe a la gente que sufre, porque perdón, pero esto sería demasiado fácil. Una mujer que... Yo soy mamá y si yo me pongo en la situación de que estoy esperando un niño inviable, si yo tuviera la compañía de gente que me resguarde, que me dé ánimo, que me ayude a llevar ese embarazo de mejor manera, yo me estaría ahorrando un doble sufrimiento, porque está súper probado de que las mujeres que abortan tienen el síndrome post-aborto, que la mayoría termina con más del 50% de probabilidades de suicidio, y además con el tener que cargar con la muerte de su propia guardia. El 50% de mujeres abortadas tienen según la revista Psiquiatría de la revista Psiquiatría Mundial, las mujeres que abortan tienen 50% más de probabilidades de suicidarse. Pero para terminar, nosotros no hemos escuchado su opinión sobre este tema. Sí, bueno, yo creo que el derecho a la vida, digamos, es tremendamente importante. Y esto desde el momento de la concepción y por toda la vida, porque a veces pensamos solamente en el tema del aborto, pero ¿qué pasa con el resto de los años? Inclusive hay abandono de ancianos porque se le olvidó la vida, especialmente de muchas familias. Entonces, del momento de la concepción hasta la muerte. Y si bien es cierto, creo que dentro de lo bíblico, dentro de lo que en un momento dado está planteado para nosotros los religiosos, la Biblia nos declara algo específicamente con respecto a las manos derramadoras de sangre inocente. Y ahí el concepto es qué es lo que pasa con respecto al aborto. Entonces, nuestro pensamiento religioso en eso es definitivamente contrario al aborto. Pero usted, por ejemplo, se ha mostrado cercano a la candidatura de Michelle Bachelet, pese a que ella está planteando el tema de la despenalización del aborto en 3 casos. El tema pasa de qué manera se ve la despenalización del aborto, específicamente en casos puntuales. En caso de pérdida de la vida de la madre, en caso del feto inviable, en caso de la violación. Ahora hay un tema... ¿En esos casos sí estaría de acuerdo? No, en lo general no, ahora en lo particular. En esos 3 casos. En lo particular hay un punto que yo quiero introducir acá, que es con respecto a la libertad de conciencia y libertad de decisión en momentos críticos de la vida. Porque, tal vez, nosotros somos contrarios al aborto y a la despenalización del aborto. Yo creo que habría que ver una persona que está justamente en una situación pasando un momento de dolor en el tema de la violación, o el tema del feto inviable, lo que decía recién Mónica. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Me meto yo como religioso a definir un tema ahí. Es parte de mi labor en el sentido de la consejería general. ¿Y qué se responde? Entonces existe un libre albedrío, existe una libre determinación. O sea, ¿no debiera estar penalizado en esos casos extremos? En casos extremos y casos puntuales yo creo que definitivamente hay que legislar con respecto a ese tema, pero que somos contrarios al aborto en lo general, lógico. ¿Usted qué opina al respecto? En esos casos extremos que plantea Emiliano Soto. Quiero darte un ejemplo que... se puede encontrar en YouTube, no me acuerdo el nombre de la niña, pero en un caso un médico abortista estaba buscando, y en vez de abortar, estaba muy tardío el embarazo, nació la guagua. Tuvo que firmar el certificado de nacimiento. Esta guaguita creció en adopción, pero cuando adulta quiso encontrar a su mamá. Y por el certificado de nacimiento encontró al médico y encontró a la madre. Y les dijo, ¿por qué quisieron matarme? Bueno, no tuvieron mucho que decir, pero dijo, yo encontré a Jesucristo y yo los perdono a los dos. Los perdono, mamita, gracias, que eres mi mami. Los perdono como Cristo me manda. Pero
Yo soy la voz de millones que nunca pudieron hablar. Perdón, pero en este caso estamos hablando me imagino, de un caso de 6 o 7 meses de gestación para que haya sobrevivido. No es evidentemente el caso de lo que estamos hablando. Deformadita. Entonces no estamos hablando de un caso de 12 semanas. En muchos países, por ejemplo, Mary Stopes Clinic. Yo estaba fuera de Mary Stopes Clinic en Inglaterra. Nadie está planteando un tema como este en Chile. A gritos afuera ahí, porque saben, entran las mujeres sin darse cuenta del trauma post-aborto que tienen. Entran y están lucrando del aborto. Ahora, una pregunta, ¿alguien aquí en la mesa, de los que están aquí sentados, cree que una mujer que aborta, en cualquiera de los casos, no vamos a lo específico, ¿alguno de ustedes cree que una mujer que aborta tiene que estar tras las rejas? No aborta. Una mujer que aborta, ¿creen que tiene que estar tras las rejas, presa? No. Yo creo que no es la mejor solución. Yo creo que tenemos que intentar acompañar a esas mujeres, porque esas mujeres, por lo general, optaron por el aborto por estar desesperadas. O sea, tú piensas que en un momento de desesperación. Aquí también piensan que no, y usted piensa que pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que queramos que el aborto se legalice. No, sí, es que eso es despenalizar, no es legalizar. Sí, lo entiendo, pero creo que quede claro. Bajo Ars Médica sucede, y esta es la razón por que Evelyn, entiendo, cambió su postura. Sucede, interesante el caso. Ella dijo que lo está haciendo porque no se mandaba sola. Yo la interrogué el otro día en un caso que estábamos juntos. La interrogué y le dije, ¿por qué cambio? Estábamos en un desayuno evangélico justamente, y ella dijo, porque en los últimos debates que el año pasado sobre el aborto, donde Chile, gracias a Dios, dijo no al aborto terapéutico, dijo, sin embargo, entendí, por lo que dijo el ministro de Salud, que efectivamente sucede que los médicos tienen la difícil elección entre dos vidas y pierden una. Bueno, pero ningún médico, por ser fetos, por varias razones, salud a la madre especialmente, eso cubre suficientemente en Chile, interesantemente. Pero la explicación pública que dio Evelyn Matei cuando se le preguntó el tema fue: yo no me mando sola, ahora represento una coalición, y la postura de esa coalición es que no está a favor del aborto. Eso es lo que me dijo a mí. Esa es la postura pública de Evelyn Matei. Déjame agregar algo más. Su interrogatorio es una pequeña falla, y es que el proyecto presentado por Evelyn Matei no solamente incluía el caso de riesgo de la madre, en el cual sí se entiende la explicación que usted da, también incluía una segunda causal que era feto inviable, y en ese caso los médicos no hacen abortos en Chile. Sí, pero no públicamente, al menos no cubre la práctica médica ese caso. Jimena, pero también hay que considerar, Mónica, también hay que considerar que cuando tú das permiso al aborto terapéutico bajo la frase que dijiste antes de la salud de la madre, en los países en donde se ha aprobado, lo que empieza a suceder es que la salud de la madre tiene depresión, tiene alguna vulnerabilidad psicológica. Entonces yo lo que te planteo es que tenemos que tener mucho ojo, porque nos vamos a los casos extremos del embarazo absolutamente inviable del feto anencefálico, pero esos casos son súper puntuales, muy pocos, y lo que sí puede... Hay varias trisomías que hacen inviables, pero las trisomías sin riñones... Bueno, pero las trisomías no siempre son inviables a unos días de vida, es totalmente distinto pero lo que puede pasar es lo que pasa en Europa. Por lo menos a mí me tocó vivir y me obligaron a hacerme el examen para saber si mi hija venía con síndrome de Down o no. Resulta que si tú tienes un niño con síndrome de Down, el doctor te tiene que dar la opción de abortar, y tú no ves niños con síndrome de Down en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es parte de lo que uno puede elegir. Eso no es inviable. No es inviable, pero es considerado dentro del aborto terapéutico, porque la madre, por la salud de la madre, ella tiene el derecho a elegir. Es cierto que abrir excepciones a la despenalización del aborto puede abrir la puerta, como dice Sofía, que finalmente esas excepciones se vayan corriendo y terminemos con un aborto prácticamente libre. Lo que pasa es que, primero, según entiendo yo, la concepción de la ley en general es que mando, prohíbe, permite. Desde el momento que tú despenalizaste, permitiste. ¿Ya? Así que en ese sentido, efectivamente, uno desde el momento que despenalizas el aborto lo vas a permitir. Ahora, yo no lo veo como algo malo, ¿ya? El punto es que no necesariamente eso implica que debe ser una decisión fácil. Ese es otro tema, ¿ya? No es una decisión que uno, como va al supermercado, compra una cuestión, etcétera. No, es una decisión que debe necesariamente ser meditada, y en ese sentido yo creo que es factible establecer canales apropiados para que se ponderen adecuadamente todas las consecuencias que lleva el acto. Ahora, al final del día, es la decisión personal del individuo la que debe primar.
y esa es a mi juicio la que debe ¿No consideras que un defenderse. feto es objeto de derechos también y que también debe resguardarse los derechos de él y no solamente los derechos de la madre? Lo que pasa es que ahí es donde todavía es una cuestión que no está resuelta en términos de las opiniones que existen en términos de cuándo comienza la vida y cuándo existen los sujetos de derecho. Es una discusión que está abierta. De hecho, hoy día, si uno puede torcer un poco incluso la interpretación constitucional que existe en Chile hoy día, uno podría decir, bueno, los derechos del feto existen solamente una vez desde que nace, o desde el momento que inicia el trabajo de parto, incluso uno podría decir. Porque el principio es que se defiende la vida del que está por nacer. Entonces, mientras no empiece el trabajo de parto, ese feto no está por nacer, por lo tanto podría no defenderse. Entonces, allí hay una cuestión que es una discusión que tenemos que realizar y que desafortunadamente hoy día se está perdiendo del debate político. Hoy día afortunadamente lo estamos discutiendo en esta mesa y podemos en general comenzar a tirar líneas que nos puedan llevar a una idea o un consenso tal vez en general, pero no lo vemos en las candidaturas presidenciales, que finalmente es lo que nos detona, digamos, esta mesa. ¿La opinión de Alfred Cooper al respecto? No, yo ahí agradezco que hay alguien que valientemente campeona públicamente los derechos del feto, el ser más vulnerable, menos defendible en el vientre de la madre, objeto de clásica literatura, poesía, y en la Biblia sí los cristianos creemos que se le extiende pleno derecho humano al feto. El salmista dice, desde el vientre de mi madre me conociste, que implica incluso una relación con Dios. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, ojo, delicadísimo. Mira cómo se extiende eso rápido al infanticidio en lugares como China, cuando el feto es mera materia. Bueno, votémoslo. Me gusta lo que decía Padre Hurtado cuando le traían este dilema. Decía, bueno, a ver, que nazca la guagua y matemos tu primer hijo. Obviamente es una exageración deliberada del tema. Sin embargo, en China sucede eso. Claro, si nace la guagua, la matan. Exactamente. ¿Por qué nacen puros hombres en China? Mira qué barbárico es. Perdón, uno lleva el argumento al absurdo. Uno podría incluso decir de que el feto es un parásito que se transmite vía sexual. Y eso es un argumento absurdo. Y eso va a producir una sociedad. Por eso te digo, o sea, no es el tema, o sea, aquí el tema de la discusión, ni siquiera hemos definido respecto de si el feto tiene derechos o no. No asumamos una cosa respecto de otra. ¿Y dónde quedan los derechos del padre? ¿Y dónde quedan los derechos de la madre que no quiso tener la guagua? Y del padre que quizás quiere tener ese hijo. La discusión es la entretenida. No, yo también, pero no hemos tocado el derecho del padre. Hacemos justamente una pausa en esta entretenida discusión y ya volvemos con más temas valóricos, religiosos, políticos, que se cruzan todos en esta elección presidencial. Otro tema de gran interés en esta discusión sobre religión y política, el tema del matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. Se le ha llamado de las dos formas, cada una con su connotación. Por cierto, en general sus partidarios hablan de matrimonio igualitario, sus detractores de matrimonio homosexual. A ver, partamos por Sofía. En primer lugar, tu opinión sobre el tema, y debe ser algo relevante al momento de votar, porque aquí también tenemos opiniones distintas. Michelle Bachelet a favor, Evelyn Matei en contra. Bueno, el matrimonio, nosotros los católicos creemos que es entre un hombre y una mujer. Entonces, esa como definición legal hoy es entre un hombre y una mujer. Hay otros países en que no está definido así, sino que se define también como entre dos hombres o dos mujeres. ¿Por qué más allá de la definición legal? ¿Por qué se considera que debe ser entre un hombre y una mujer y no de ninguna otra manera? Porque creemos que es la garantía de la perpetuidad de la sociedad y el matrimonio no tiene una naturaleza, un inicio en la sociedad como algo religioso. El matrimonio tiene un inicio absolutamente civil. Pero nosotros, como católicos, creemos que la manera de garantizar de que exista sociedad futura, de que haya una unión perpetua, de que un niño crezca en un ambiente lo más sano posible, es dentro de un matrimonio entre un hombre y una mujer. A ver, el tema del matrimonio homosexual me parece que está invertido, digamos, el término, la discusión. Las parejas homosexuales existen y han existido por siempre, y el Estado necesariamente debe regular o aceptar, digamos, esas uniones, digamos, porque existen una serie de consecuencias económicas involucradas en las parejas, forman patrimonios, etcétera, y eso se tiene que regular. Ahora,
Si nos vamos a centrar única y exclusivamente en si se debe llamar matrimonio o no se debe llamar matrimonio, me parece que es perder el punto central del debate. Es cómo regulamos una situación que existe. Pero el debate sí, el hecho de que en caso de unas parejas se llame matrimonio y en otras no significa una desigualdad entre ambos tipos de parejas promovido por el Estado. De hecho, una propuesta mucho más republicana debería ser de que ni siquiera el matrimonio civil entre hombre y mujer debiese llamarse matrimonio. Debiese ser simplemente unión civil y punto, y el Estado, independientemente de quienes contraen ese contrato, digamos, lo acepta. El punto es que asociamos el tema del matrimonio civil con el sacramento, y ahí es donde nuevamente se nos mete un tema completamente distinto. Emiliano Soto, circunscribiendo esto, claramente que estamos hablando no a obligar a las iglesias a efectuar un matrimonio igualitario, estamos hablando de cómo vamos a definir este contrato que es el matrimonio civil. ¿Tiene que ser cómo? Bueno, yo creo que se han dado muchas luces y definitivamente ya hay una legislación a puerta con respecto al reconocimiento de los derechos civiles de todas las personas, llámese homosexuales y heterosexuales. O sea, eso ya está definitivamente claro y creo que ya está aceptado al interior de la sociedad. Ahora, el tema del matrimonio civil, en lo que significa la homosexualidad o el lesbianismo, creo que hasta el momento la sociedad no está madura en lo civil, y en lo religioso nosotros definitivamente entendemos que Dios constituye el matrimonio. Cuando dicen lo civil la sociedad no está madura, ¿significa que en un tiempo más podría sí estar de acuerdo con eso? Lo que pasa es que el desarrollo de una sociedad se va dando a través de las leyes. Y esas leyes, si en un momento dado determinan en lo civil que existe un reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo va a hacer a pesar de la religión. Y nosotros cautelamos lo religioso, cautelamos lo que Dios estableció, y lógicamente en ese aspecto somos partidarios del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Pero usted qué consecuencias tendría que se instaurara un matrimonio civil igualitario? Bueno, las consecuencias yo creo que están a la vista. El hecho de las enfermedades, como el caso del SIDA u otro tipo de enfermedades, es que, digamos, son parte de relaciones que definitivamente son atentatorias contra la propia naturaleza de un hombre y una mujer. ¿Cómo el matrimonio podría tener un efecto en enfermedades como el SIDA? ¿De aumento del SIDA? Debido a las relaciones entre hombre y hombre o mujer con mujer. Pero al contrario, sería, supuestamente, si hay un matrimonio, supuestamente eso tendería a favorecer menor promiscuidad, no mayor. No, bueno, probablemente, pero de todas maneras, lo que se tiene hasta el momento dentro de lo que ha ocurrido al interior de muchos países, el hecho del SIDA, que es una enfermedad que está presente en muchas sociedades, y eso ha venido acrecentando especialmente por este tipo de uniones entre hombres y hombres. ¿Pero usted establece un vínculo entre que si una sociedad aprueba el matrimonio igualitario aumenta la tasa de infección de VIH? Es muy posible. ¿Tiene alguna prueba de eso? Y bueno, en muchas naciones, en muchos países ha ocurrido eso. Pero el matrimonio igualitario, de hecho, es algo bastante reciente, ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años en algunos países del mundo. Claro, y de hecho, lógicamente, está recién llegando a Chile. Pero usted da un dato que me parece que, salvo que tenga un dato usted que lo respalde, que no conozcamos, me parece bastante curioso. ¿Qué matrimonio igualitario significa aumento de tasa de VIH? Bueno, en muchas naciones, en muchos países, especialmente que nosotros hemos conocido, digamos, estadísticas en los cuales hay... Bueno, en países africanos. No existe matrimonio igualitario en países africanos. No, pero hay relaciones entre hombre y hombre. Bueno, pero es que es el punto, porque usted dice, si se aprueba el matrimonio igualitario, va a aumentar el SIDA. Sin matrimonio igualitario, le cuento que igual las personas del mismo sexo van a tener sexo. O sea, independiente del matrimonio. O sea, no veo la causalidad entre el matrimonio igualitario y el aumento del SIDA, como si sin matrimonio igualitario van a ser célibes los homosexuales. De todas maneras, una deformación de lo que para nosotros ha constituido Dios sobre el universo. Y específicamente en el caso del matrimonio concebido religiosamente, hay tres conceptos que son parte de esto: el amar, el procrear y sojuzgar la tierra. Y procrear, definitivamente, no podemos hablar de un matrimonio entre un hombre y un hombre, porque no se cumple uno de los dos de los tres principales requisitos. ¿Las parejas infértiles deberían tener derecho a casarse? ¿Parejas heterosexuales infértiles que tampoco pueden procrear? Lógicamente que no. ¿No deberían tener derecho a casarse? No, o sea, tienen derecho a casarse. Ah, sí, aunque no puedan procrear. No, pueden procrear, o sea... Es que usted da ese argumento para no permitir matrimonio homosexuales, por lo tanto le digo, ese mismo argumento también debería ser para no permitir matrimonios de parejas heterosexuales infértiles. El mismo argumento. Claro. No, para nosotros es preocupante el hecho de que definitivamente se legisle con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, inclusive esto de la adopción de los hijos, de concebir una forma y una estructura social que definitivamente se ha marcado históricamente una forma diferente. Igual que el tema de aborto, esto los cristianos lo abordamos con
tremenda compasión, no lo digo paternalistamente, porque son temas increíblemente complejos. O sea, el movimiento gay partió porque alguien quemó un bar lleno de personas homosexuales. Eso es totalmente intolerable y se entiende por qué buscan en una sociedad democrática el debate democrático, y estamos totalmente a favor de que lo hagan. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que es el matrimonio, creemos que están errados en lo que es definiciones. El matrimonio yo llamaría verdadero, ¿ya? Para no decir tradicional, porque esto no es algo nuevo, esto viene del pasado, como bien decía. ¿Civil o el religioso? Déjame, civil. Es entre un hombre y una mujer, es con potencial procreativo, matrix, exclusividad sexual. Yo digo a mi esposa que yo tendré sexo solo con ella. Permanencia, durará toda una vida. Y compromiso mutuo y reconocimiento público son 6 elementos. ¿Por qué? Porque el matrimonio lleva una función pero social. Pero 5 de esos, pues no es nada para toda la vida, pues si hay divorcio. El hecho de que ese es el matrimonio como debía ser en el concepto cristiano, sí, de que hay divorcio. Civil. La Biblia contempla divorcio, pero solo voy a esto. Tiene una función social. ¿Cuál es esa? La protección de la mujer de lo que es el hombre promiscuo que anda con cualquier mujer. Jesús dijo una sola, y la protección de los hijos y de las generaciones, la familia. Entonces, a veces se malentiende esto. No es que se está en contra se está a favor de proteger la familia como siempre se ha conocido. ¿Por qué? Porque los hijos y los nietos, como la OMS misma reconoce, tienen el derecho de tener un padre y una madre. Tienen el derecho, por imagen también personal y desarrollo personal, de estar en una familia estable. Okay. A usted mismo le preguntamos, entonces a usted mismo le hacemos la pregunta, ¿qué pasa con las parejas que se saben infértiles, tienen derecho a casarse? ¿O qué pasa con las parejas que siendo fértiles se casan decidiendo que no quieren tener hijos? ¿No deberían tener derecho a casarse? Obviamente hay excepciones a lo que es la regla general. Hay situaciones que no se conocían, pero eso no le invalida, porque no es algo que no es que una de estas 6 faltantes no tienen derecho a, y estos días muchas veces se logra con la ciencia tener hijos. Lo que pasa es que tiene que haber potencial procreativo para que sea verdadero matrimonio. Si no lo hay, oye, y preguntemos cosas. Yo pido una falta de argumento, de conversación sobre este tema. Por ejemplo, hay preguntas. Hablemos, el otro día leía en la prensa un interesante debate sobre ese tema. Decían, ¿por qué no entendemos algo? Nunca será matrimonio el matrimonio llamado igualitario. No es matrimonio. El matrimonio es... Pero tienen todo el derecho, las parejas gay, de proponer a la sociedad algo, llamémoslo homomonio. Homomonio. Monio, ley del mismo sexo. Ok. Pero hagamos una pregunta. De estas 6, ¿cuáles cumplen? Muy pocas, 2. De estas 6, ¿por qué? Porque ¿cuáles 2 cumplen? A ver, cumplen reconocimiento público y compromiso mutuo, ¿ya? Porque ¿Y por qué no puede ser en permanencia? Bueno, puede ser, pero muchos de ellos sencillamente no lo... las estadísticas te dicen. Como tantos heterosexuales, sí, ¿no? Exactamente, pero eso sucede. ¿Pero por qué usted parte de la base de un matrimonio heterosexual sí sería estable y permanente en el tiempo, y en cambio un homonomio, como lo llaman, no sería permanente y estable en el tiempo? No estoy diciendo que no van a ser. Es la estadística muestra que efectivamente no son. ¿Cómo lo sabe? Pero a ver, ¿no hay ¿cómo se no, sí hay, obviamente que hay estadística. Tú estás en eso fuera de... En Chile. En el mundo se ha, harta oportunidad, incluso de ver el resultado de hijos. Yo creo que a veces parejas en esa situación pueden ser magníficos padres, pero lo que quiero decirte es que los niños tienen un derecho a conocer su madre y su padre, dice la misma, como digo, la OMS. A ver, preguntemos, por ejemplo, ¿cómo se consuma? Algo tan sencillo, ¿cómo se consuma un matrimonio homosexual? Hay que definir cosas así, porque en el matrimonio verdadero se sabe cuándo, y si no se consuma,
entonces no hay matrimonio. Bueno, hay formas de consumarlo en el homosexual, pero es evidente, digamos. Sí, es evidente. Yo creo que hay que explicarlo bien. Hay otro tipo de sexo, así se puede consumar. Sexo anal, el pene, para eso es. Entonces, la forma en que se va a consumar, hay que decirlo. Solo le ilustro como formas, y lesbianas, no sé cómo. Bueno, yo sé que eso es, pero eso solo le ilustro para mostrar la poca conversación que había en los detalles. Por eso, vinculando al matrimonio. José Manuel también, porque te veo como con ganas de sacar cosas que una disidente aquí. Es que de nuevo, yo creo que estamos perdiendo el foco de la discusión. Aquí el tema tiene que ver con el rol del Estado en todo este cuento, no con la discusión de si el matrimonio verdadero, falso, a medias, etcétera. No, aquí cuál es el rol del Estado que tiene. Y en ese sentido el Estado tiene que resguardar la existencia de ciertas cuestiones mínimas. Sí. Las parejas homosexuales existen, ¿ya? Por lo tanto el Estado tiene el deber de establecer parámetros mínimos respecto de los cuales se van a resguardar los derechos de la pareja del otro significante, el importante de lo que sea. Da lo mismo. O sea, en Chile tenemos poligamia, lo hemos visto. Pero lo que pasa es que no es legal. ¿El Estado tiene que regularizar eso? Pero lo regula, está prohibido. Pero está regulado. Pero tú crees que debía permitirse poligamia, los hombres estarían felices. Pero mira, si es que lo que pasa es que también el otro tema que nos traes, y qué bueno que lo mencionas, hablas de la familia como si fuera un concepto universal existente siempre. No, es el concepto que nosotros tenemos de familia, es un concepto cristiano, occidental, pero tú ves sociedades en Papúa Nueva Guinea, ves en África, etcétera, donde tú tienes núcleos familiares extensos y donde los hombres y las mujeres viven completamente separados y son sociedades funcionales. Absolutamente, estoy de acuerdo. Eso contigo. no significa de que enseño eso. Exactamente. Mira entonces, las diferentes formas de familia que no existen. hay una sola forma de familia. La homosexualidad en este caso nos ocurre exactamente lo mismo. Yo no logro entender por qué una concepción que viene desde una particular visión de la vida, que es sumamente válida, que eso quiero dejarlo sumamente claro, impone a quienes no comparten esa visión de la vida, quienes sí encontraron el amor, porque a veces yo no puedo negar de que hay parejas homosexuales que efectivamente se aman y probablemente más que parejas heterosexuales que se andan engañando a cada rato por ambas partes. Yo no veo por qué ellos los vamos a andar metiendo en el ostracismo y los vamos a andar tirando al fondo de la casa, etcétera. El Estado tiene que reconocer esas cuestiones. Si nos molesta el tema de que usamos la palabra matrimonio en el caso civil, bueno, saquémoslo para todos los casos y nos eliminamos gran parte de esta discusión. Es que el concepto yo lo veo distinto, porque el Estado se mete a regular el matrimonio o garantiza el matrimonio en vistas de su sociedad, de cómo puede permanecer el tiempo, hacer crecer, lo que yo decía antes, ¿no? En el caso de los homosexuales u otro tipo de relaciones, es cuestionable, creo yo, que el Estado se meta a regular los afectos, a decirme a mí, o sea, con quién me puedo juntar o no juntar, y a regular relaciones afectivas, que finalmente el matrimonio no lo regula el Estado en tanto relación afectiva, sino que lo regula en tanto perpetúa la sociedad. Es una garantía para que los niños tengan los derechos de tener dos personas que los acogen y que los traen a la vida, pero también le garantizan su educación y otras cosas. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que meterse a regular eso? Y también lo que a mí me llama la atención, que me gusta mucho de que pongas como todos los temas sobre el tapete, pero me llama la atención de que exista esta visión de que ¿por qué te lo imponen a ti que tú quizás no tienes la fe? Pero nos puede empezar a pasar a nosotros lo mismo para el otro lado. Entonces creo que tiene que haber un punto medio, ¿te fijas? De que no empiece a pasar de que nosotros también sintamos que por ser creyentes somos absolutamente dejados de lado. Y sobre todo en estos temas que no son solo de la fe. O sea, yo veo por lo menos el matrimonio en Chile, es una institución que está bien desprestigiada en el fondo. Tenemos más del 67% de los niños que nacen fuera del matrimonio. Tenemos familias muy disfuncionales, si tú quieres decir, o que las madres tienen que criar solo a sus niños. Entonces, ¿por qué debilitar más una institución que se sabe que da las protecciones había y por haber? ¿Por qué no fomentamos que la gente quiera optar por un vínculo permanente y con todas las características que decía? Precisamente uno podría hacer el argumento al revés. Precisamente muchas parejas homosexuales quieren casarse, o sea, quieren al revés, entrar en ese vínculo en el cual muchas parejas heterosexuales no quieren entrar. Es que las encuestas dicen que no son muchas parejas las homosexuales que quieren casarse de partida. Digamos la opinión de ellos, digamos, pero hay muchos que están esperando efectivamente esa situación. Todos conocemos parejas que se casarían sin tener la oportunidad. Pero yo creo que por último, claro, que se habrá un debate más, pero también que si es que ya está
aportas en el fondo el acuerdo de vida en pareja que garantiza todo lo que tú decías del acuerdo patrimonial, no sé qué, y ellos quieren un tipo de acuerdo totalmente distinto, fantástico, pero ¿para qué al matrimonio, que es una receta, que es probada y que ha durado y que funciona Pero parece que no funciona muy bien por lo que tú dices. No, porque en el fondo, a ver, pero es lo que se ha visto en la sociedad occidental que funciona de mejor manera para que la familia pueda crecer y mantenerse en el tiempo. ¿Por qué lo vas a debilitar? Hazle otra cosa, por último. Pero también uno podría argumentar de que esa evolución estuvo también relacionada con el hecho de que gran parte de la sociedad cristiana, la sociedad occidental, se construyó sobre la base de familias extendidas, donde no solamente el padre estaba, sino que tú tenías un núcleo mucho más grande. Hoy día tenemos no solamente familias de dos padres, sino que incluso de uno solo. Entonces ya un sistema de claro, pero fortalece, quiero invitarnos a otro tema, y es el tema de nosotras las mujeres y el tema de la religión. Más allá de la posición secundaria que ocupamos en muchas religiones, quiero llevarlo al tema de la sociedad y si es importante o no que los candidatos, y si les apela en algo al tema también de las creencias, hay que los candidatos planteen, por ejemplo, un gabinete paritario, ley de cuotas, igualdad en los salarios. Esos son temas relevantes también que incluso cruzan para ustedes, para los que creen aquí, su fe. Sí, lógicamente. Bueno, yo creo que la mujer y hombre son complemento de visión perfecta. Yo creo que el aporte de la mujer al mundo político ha sido muy positivo. O sea, que la mujer pueda votar, que la mujer... Eso es bueno para esta sociedad. Entonces, bueno, no sé, yo creo que es positivo. ¿Qué medida concreta podría llevar un futuro gobierno para fortalecer el rol de la mujer en la sociedad o fortalecer sus derechos? Bueno, yo creo que por lo menos ya el tema del postnatal sirvió mucho. Pero también creo que el lograr que la mujer pueda compatibilizar de mejores maneras el trabajo con la familia y proteger que ella pueda estar presente en su hogar cuando ella quiera criar hijos, puede ser una muy buena medida. Bueno, en realidad pareciera ser que la sociedad está valorizando mucho a la mujer. De hecho, tenemos 2 candidatas a la presidencia mujeres. Y me parece bien el hecho de colocar en evidencia el valor de la mujer, especialmente para un cargo tan importante como el de ser presidente de Chile. ¿Alguna medida concreta que se debería llevar a cabo para fortalecer el rol de la mujer en la sociedad? Le un 15% apenas en las diputadas. Porque han venido ingresando este último tiempo a la política, pero yo creo que definitivamente... ahora se entiende, porque anteriormente pareciera ser que no se entendía que el intelecto de la mujer es el mismo intelecto del varón. Por lo tanto, aquí dentro de la realidad religiosa, para nosotros, el mundo protestante evangélico, siempre hemos considerado el valor de la mujer y la hemos puesto al mismo nivel. El caso de un pastor existe una pastora, el caso de un obispo existe una obispa. Y eso, lógicamente, nos da a nosotros una cosmovisión de que definitivamente la inclusión de la mujer al interior de la sociedad y de las tareas que hay que desarrollar son tremendamente importantes. El liderazgo en la iglesia evangélica no podemos decir que están en igualdad de condiciones hombres y mujeres. No, definitivamente no. En la iglesia católica menos. Ni hablar. Es que no puedes medir la iglesia católica como con las lógicas de poder civil. Te digan, no, porque de verdad que no. O sea, pero hay muchas católicas que se sienten absolutamente en un segundo plano y hay grupos incluso de pensadoras y teólogas que sienten que sí se debiera avanzar hacia un sacerdocio femenino, por ejemplo. Pero es que, mira, desde dentro de la iglesia católica hay mujeres católicas y teólogas pensando eso. Bueno, y es fantástico que este Papa nos está haciendo la evaluación de cómo debería de plantearse el rol de la mujer dentro de la iglesia. Pero eso no quiere decir que yo hoy por hoy, siendo católica, me sienta dejada de lado, sin escuchar. O sea, no tengo ese trauma, por lo menos. Mira, yo creo que hay cuestiones de tipo culturales que todavía nos atraviesan. De hecho, esta mesa está la mejor representación del tema que estamos hablando, solo una mujer, cuando debiera haber mayor presencia femenina. Entonces, esa es una cuestión. Ahora, son solo 2. Sí, pero eso nos llama la atención porque es algo tan raro que la verdad es que a mí me parece que deberíamos trabajar, digamos, ya como sociedad. Para poder llevar a que simplemente ya no nos llame la atención siquiera de que haya una candidata mujer o un candidato hombre, porque simplemente es una cuestión absolutamente irrelevante, digamos, para la discusión de fondo. Si la discusión de fondo cuando hablamos en política, cuando hablamos de las candidaturas, son los programas. Y cuál es en este caso el Estado laico, digamos, o el Estado que está dándole fuerza detrás a esta concepción. Que sean 2 candidatas mujeres o que haya un 15% de diputadas o senadoras, no sé cuál es la diputada, digamos,
Me parece preocupante porque debería haber mayor, pero también la pregunta es ¿por qué no hay más? No hay más porque los canales institucionales de los partidos no permiten que haya más, o simplemente porque las mujeres no quieren participar más. Esa es una pregunta que todavía no está resuelta. Probablemente es una mezcla de ambas cuestiones, ¿ya? De que no, hay trabas institucionales en algunos partidos. Enormes trabas, sí, y culturales. Y culturales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eliminarlas? Esa es la primera pregunta. Porque primero hay que identificarlas. ¿Cuáles son esas trabas? ¿Por qué no dejan que participen más mujeres? Y a veces simplemente porque no alcanzo, porque como soy única madre y tengo que mantener 2 hijos, no tengo marido, no tengo tiempo para ir a participar en política. ¿Has recuperado alguna medida para fortalecer el rol de la mujer? Tengo que cuidar 2 hijos. Uno de los temas que me complica, pensando en una mujer que está sola. Sí, es que es también tampoco demonizar la mujer que quiere hacer eso. Eso es uno de los grandes roles y privilegios de la mujer. Y eso complica el tema no un solo poco. a la mujer. Estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que es muy natural el la... pecho cuando son chicos, ven. O sea, claro, hay una cuestión fisiológica involucrada, digamos, al principio, pero después... Yo me maravillo de Jesús, fíjate, me acuerdo increíble que Jesús fue el primer liberador de la mujer. Él fue quien a las mujeres les dio derechos, incluso en el matrimonio. O sea, eso mismo, de que un hombre tenía que dedicarse a su mujer y no andarla divorciando a cada rato, Jesús lo establece, para protección de la mujer. Ahora, ¿para qué? También Pablo dice que a veces lo llaman misógeno, ¿no es cierto? Pero no, Pablo dice, en Cristo no hay ni hombre ni mujer. Ahora, Pablo habló de la abolición de la esclavitud y demoró mucho tiempo hasta que finalmente pero está en la Biblia. Hay muchos temas que con evolución social finalmente, y estoy tan contento que tengo 2 candidatas mujeres. ¿Alguna medida concreta? Educación. Yo creo que por ahí clarito, o sea, que se vea lo que significa el rol de la mujer mucho más claro, que se vean los diferentes, que hayan muchas personas como tú, que se le dan, que ganen el mismo sueldo. Me imagino que ustedes ganan el mismo sueldo, ¿no es cierto? Cosas como esa son temas muy importantes que demuestran que la valoramos igual. Son importantes, pero son temas que evolucionan como estos otros temas también que hemos hablado. Hablamos de educación. Hay cierta controversia sobre si, por ejemplo, reformas en la educación particular subvencionada podrían afectar a la educación religiosa. Por ejemplo, eliminar el financiamiento compartido, la posibilidad de que los padres aporten a la educación de sus hijos en colegios particulares. ¿Podrían afectar la educación religiosa o no? Sí, yo creo que sí, porque hay muchos colegios que subsisten gracias a ese financiamiento compartido. ¿Tiene preocupación de que es una propuesta de Michelle Bachelet, en el caso de que se aprobara esa propuesta, podrían desaparecer colegios católicos en Chile? Sí, yo creo que sí, se podrían cerrar colegios católicos y efectivamente habría que ver qué hacer con todos esos niños, porque no es menor la cantidad de niños que quedarían sin colegio. ¿Obispo? Emiliano Soto. Yo creo que hay que interpretar bien lo que está planteándose. Yo creo que, lógicamente, las reformas de la educación en lo general están muy bien encaminadas. Yo creo que hay temas de conversar en lo fino que definitivamente requieren una atención mayor y hay que corregir lo que en un momento dado este planteamiento de que se van a cerrar colegios católicos me parece que no es tan así de definitivamente cerrar. Quiero saber si usted ha sentido que el trato comparativamente en este gobierno con los gobiernos de la concertación ha sido igual, mejor, peor. Hacia los evangélicos. No, definitivamente. En el trato hacia en la relación iglesia evangélica y el Estado de Chile, en este caso el gobierno de turno, definitivamente hemos sido muy bien recepcionados en los gobiernos anteriores. Sin duda que el tema de la ley de culto del año 1999 con Eduardo Frei, luego la implementación de los reglamentos con Ricardo Lagos y todo lo demás que hizo Michelle Bachelet fueron temas de mucho avance para la iglesia evangélica. Ahora en esto, definitivamente hay el compromiso del presidente Millán en unas 30 medidas que en un momento dado se las presentamos. No ha habido un logro, avance determinado en el asunto. Hemos sentido que de alguna manera hay algunos puntos que se han logrado, otros no, y en definitiva a veces justamente ha sido lo contrario, como el caso del acuerdo vida en pareja, porque se habló de fortalecer a la familia y definitivamente se tiró otro proyecto. Sí, ¿qué dice el capellán evangélico de la moneda? El capellán de la moneda. Yo estoy de acuerdo con Emiliano, especialmente honrar como lo que gente como él ha hecho, tremendo trabajo.
en estos gobiernos anteriores, pero estoy en desacuerdo con él en cuanto a que a veces ha habido una trabada comunicación en algunos sectores. Déjame decir que hace poco hicimos la gran celebración del Día de los Evangélicos en el Palacio de la Moneda. Y vinieron de todo Chile más de 638 exactamente líderes evangélicos, todos diciendo gracias, presidente, por lo que ha hecho. De que queda mucho por hacer, le quedó mucho por hacer al anterior gobierno y también a este, pero se está haciendo, yo creo que se está haciendo. Estoy de acuerdo con Emiliano que hay que hacer más. Estamos en el tiempo, muchísimas gracias porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado y sido parte de este debate sobre temas valóricos y sobre el rol de la religión en la política en Chile, un tema de mucha actualidad en el día de hoy. Le agradecemos a los invitados y a ustedes por informarse con nosotros. Continuamos dando contenido a esta campaña para la segunda vuelta. Viene Matilde Burgos con CNN Prime, así que ustedes ahí tranquilos en su asiento. Buenas noches. Chao.